Buen día. Seguimos en esta novena de Pentecostés, esta novena del Espíritu Santo, con la idea muy simple, ¿no?, de generar un pequeño momento donde podamos, desde la palabra, que siempre es la fuente fundamental, y algún aporte que nos hace Francisco, el Papa, ir pensando, ir trabajando esto de los dones del Espíritu, aquello que ese Espíritu nos da para poder vivir la fe, la esperanza y la caridad. Es un esquema muy simple, no son muchos minutos, pero tratar de tomarnos cada día este tiempo para entender esto, ¿no? Lo repetimos, el Espíritu ya está en nosotros, ya vive en nosotros. Pero es un Espíritu que quiere crecer en presencia en la medida que también nosotros nos disponemos. Por eso, este ratito, abiertos a esta palabra siempre nueva, en un clima orante, de escucha, de silencio, y como la idea es que cada uno le quede el material, lo usa como quiere, ¿no? Siempre nos ayuda un canto inicial al Espíritu, ¿no? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, mi alma tiene sed de ti. Mi alma tiene sed. Espíritu Santo, ven a beber, derrama tu fuego y tu poder, actúa en mí, actúa en mí, actúa en mí. Deseo del Espíritu, apertura y dejar que actúe, ¿no? Por eso nos disponemos a escuchar la palabra, esa palabra que siempre se vuelve luminosa, que siempre se vuelve fuente, presencia y luz para caminar. El texto es de la primera carta de Pablo a los Corintios, del capítulo 2. Es verdad que anunciamos una sabiduría entre aquellos que son personas espiritualmente maduras, pero no la sabiduría de este mundo, ni la que ostentan las dominaciones de este mundo condenados a la destrucción. Lo que anunciamos es una sabiduría de Dios, misteriosa y secreta, que Él preparó para nuestra gloria antes que existiera el mundo. Aquella que ninguno de los dominadores de este mundo alcanzó a conocer, porque si la hubieran conocido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Nosotros anunciamos, como dice la Escritura, lo que nadie vio ni oyó, ni siquiera pudo pensar, aquello que Dios preparó para quienes lo aman. Dios nos reveló todo esto por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo penetra todo, hasta lo más íntimo de Dios. ¿Quién puede conocer lo más íntimo del hombre, sino el Espíritu del mismo hombre? De la misma manera, nadie conoce los secretos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que reconozcamos los dones gratuitos que Dios nos ha dado. Nosotros no hablamos de estas cosas con palabras aprendidas de la sabiduría humana,
sino con el lenguaje que el Espíritu de Dios nos ha enseñado, expresando en términos espirituales las realidades del Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es interesantísimo, ¿no? Pistas sencillitas. Pablo viene justamente tratando de distinguir entre una sabiduría meramente humana y la sabiduría de Dios. Hoy vamos a ver el don del entendimiento que tiene que ver con esta sabiduría. Es decir, está hablando de una novedad. Lo que Dios anuncia en Jesús, solamente el Espíritu a nosotros nos los puede desentrañar. No es una mera especulación humana, no es solo el esfuerzo humano, por más inteligentes que podamos ser. Es una novedad y hay que entenderlo de esta manera. Por lo tanto, no es una sabiduría meramente humana. Usamos todas nuestras capacidades, pero hay algo que lo supera, que lo enriquece, que lo plenifica, y es el Espíritu de Dios. Por eso lo del canto, desearlo y dejar actuar. Es una sabiduría que se centra justamente en Jesucristo. Jesús es la palabra definitiva que Dios le regala al hombre. Y ese Jesús solamente puede ser comprendido cuando el Espíritu de Jesús, el Espíritu del Padre, nos lo permite. Juan lo había dicho muy lindo, muy fuerte, ¿no? El Espíritu que Él va a enviar desde el Padre nos va a permitir comprender todo y vivir. La idea de penetrar en la palabra, en su misterio y vivirlo, ¿no? Y esta comprensión solamente se da cuando dejamos que el Espíritu actúe. Es decir, el Espíritu nos fue dado, nos es dado, y dejarlo actuar es esto, es no limitarlo, no ponerle barreras en cuestión de nuestros modos de pensar, sino dejar que la misma palabra tenga su riqueza, como enseña la Iglesia, ¿no? Ir al autor humano, entrando en lo que él quiere compartir, pero desde el pensar de la Iglesia, el sentir de una comunidad creyente. Esto reclama, y es interesante lo que nos plantea Francisco, ¿no? En su catequesis sobre los dones del Espíritu. No la leo toda porque se hace largo, pero algunos párrafos que me parecen muy ricos. Él dice, quiero centrar la atención en el segundo don, es decir, el entendimiento. No se trata aquí de la inteligencia humana, de la capacidad intelectual. Es una gracia que solo el Espíritu puede infundir y que suscita en el cristiano la capacidad de ir más allá del aspecto externo de la realidad y escrutar las profundidades del pensamiento de Dios y de sus designios de salvación. Evidentemente está muy unida a la sabiduría, ¿no? Como sugiere la palabra, el entendimiento es leer dentro. Este don nos hace comprender las cosas como las comprende Dios, con el entendimiento de Dios. No es una mera búsqueda humana, es tratar de entrar en el pensar de Dios, como lo entiende Él. Por eso es un don. Jesús quiso enviarnos el Espíritu para que nosotros tengamos ese don, para que podamos comprender las cosas como las comprende Dios, con la inteligencia de Dios. Esto nos introduce en la intimidad de Dios, nos hace partícipes de su designio de amor. Este don está ligado a la fe, profundamente ligado a la fe. Cuando el Espíritu habita en nuestro corazón, ilumina nuestra mente, nos hace crecer día a día en la comprensión de lo que el Señor ha dicho y ha realizado. Jesús mismo dijo, yo les enviaré el Espíritu y les hará comprender todo lo que les enseñé. Comprender las enseñanzas de Jesús, su palabra, el Evangelio, la palabra de Dios.
esto se comprende desde la profundidad de Dios. Podemos quedarnos en la imagen de Emaús, ¿no? Esos dos discípulos tristes, encerrados en sí mismos, terminan escuchando a ese Jesús que le desentraña la profundidad de la palabra. Pero lo hace de tal manera que al final del texto ellos mismos dicen, no ardía nuestro corazón, no es leer un librito. Por eso el tema de la novedad es descubrir que Dios sale de sí, nos comunica su palabra, Él mismo la interpreta, nos lleva a una experiencia a partir del encuentro para entrar justamente en el modo de pensar de Él. Tiene que ver con la fe. Abrirnos justamente a lo que Él nos va diciendo. Por eso la importancia de leer la Escritura en el Espíritu. Las formas externas podrán ser totalmente secundarias, pero descubrir que sin ese Espíritu no puedo entrar en ese pensar de Dios, en esa palabra de Dios. Por eso pedimos en este día que se nos enriquezca con este don del entendimiento, que sea el Espíritu que nos permita entrar en el pensamiento de Jesús, que sea el Espíritu que nos permita abordar la palabra sin improvisaciones, sin predeterminismos, tratando de dejar un poco nuestras estructuras mentales para que esté abierto a esa novedad de Dios. Se lo pedimos al Padre desde Jesús. Él nos alcanza este Espíritu por su Pascua. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Te pedimos, Espíritu de Dios, que nos regales ese don de entendimiento para penetrar en la palabra de Jesús. Que sea tu luz que nos permita dar la luz que es el Maestro. Que seamos permeables a tu presencia y que dejemos que esa presencia nos haga entrar en el misterio de Dios, que se hizo palabra. Que la Virgen, aquella que fue entrando en ese misterio de Dios, ella que guardaba en el corazón, que no era una cuestión solamente cordial, también lo era, sino que también iba como ahondando en la profundidad de la palabra, que la fue trabajando en la medida que escuchaba al Hijo como discípula y que la hizo capaz de acompañar a la primera comunidad en los momentos más difíciles y desafiantes. Que ella también interceda por nosotros. Y nos vamos con este canto que ya es clásico, que se hace oración, ¿no? Y que lo hagamos propio.